Alianza Segura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta ese atalaya y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, escuche eso, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Está escuchando palabra de Dios? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de Israel. A ti pues, hermano, hermana, a ti hombre o mujer que estás escuchando, Dios nos dice: te he puesto por atalaya a esta ciudad, a este estado, a este país. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Está escuchando? ¿Cuánta responsabilidad hemos adquirido al haber sido llamados por gracia al reino de los cielos? Debemos ser agradecidos con Dios, porque a pesar de que estábamos sumergidos en el lodo cenagoso, Él extendió su mano de misericordia para salvarnos. Pero ahora que somos salvos, el Señor nos da la encomienda de ser atalayas. Cuando leemos la versión TLA, habla como vigilante. Dice: si alguien escucha la trompeta pero no le hace caso y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. Escuche con claridad. Dice el Señor: yo te he elegido como mi vigilante oficial ante este pueblo. Levante su mano derecha y diga: Dios me eligió. Más fuerte: Dios me eligió como su vigilante. Dios me eligió como su atalaya. Tengo una responsabilidad. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por la causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. ¿Están escuchando? Hermanos, es una imperante responsabilidad de nuestras vidas. Gracias a Dios por darnos la visión para 2018 de estar haciendo este trabajo que deberíamos de estar haciendo de una manera organizada para cumplir el propósito de Dios para las almas en esta tierra. Necesitamos nosotros saber que no solamente es un texto bíblico el que hemos aprendido. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? ¿Solo para que seas bendecido? ¿Solo para que te empaches de las cosas que Dios te da como bendición al disfrutar de esa gracia infinita que Él muestra en nuestras vidas? No.
No fuimos llamados solo para eso. Fuimos llamados para que nosotros podamos anunciar a otros del mal que está por venir. Hace unos años atrás pusimos un espectacular en donde se le dio una mala interpretación, porque al final de todo estábamos diciendo no a las drogas, no al aborto, no a los matrimonios igualitarios, y respaldamos esa negativa al que el mundo puede arrojarse para su desgracia con el texto de Romanos. La paga del pecado es muerte. Y lamentablemente las agrupaciones que sintieron pisón de callo nos demandaron, diciendo que nosotros estamos pidiendo la muerte de los homosexuales. No, Señor, no la estamos ni deseando ni la estamos pidiendo. Solo es una consecuencia de nuestras malas decisiones. La paga del pecado es muerte. Y no solo es el homosexual, es el alcohólico. Por sí mismo se está autodestruyendo. No solo es el alcohólico, es el fumador de cigarrillo. Lamentablemente vivimos en un mundo de ciegos que aunque pueden ver con su visión 20/20 y no necesitan lentes, es increíble que las cajetillas de cigarro antes solo traía una pequeña franja pintada de rojo diciendo esto es nocivo para la salud. Después fueron más claros en decir fumar produce cáncer pulmonar. Y ahora no solamente dice eso, ahora trae la fotografía de personas muriendo por la consecuencia del tabaco que trae cáncer pulmonar. Sin embargo, los hombres pagan para su muerte. Y lo cierto es que el versículo no termina solo con la paga del pecado es muerte. Hay la otra cara de la moneda que dice, pero Jesucristo nos da vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepientan. Por eso San Juan 3:16, que nos habla del amor de Cristo y que se ha tomado como el corazón de la Biblia, no termina solo con el porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente versículo es claro y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sigue diciendo el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted se condena es por su culpa. Ahora, alguien dirá, pero pastor, ya todo mundo sabe de Jesús en México, en Chiapas también. Pero a lo mejor simplemente lo conocen como una página de la historia. Lo conocen como si fuera un Miguel Hidalgo y Costilla, un Benito Juárez. Y que en cierta fecha hay que celebrar su nacimiento y en cierta fecha hay que festejar o recordar, mejor dicho, su fallecimiento. En cierta fecha hay que celebrar sus hazañas políticas. Y mucha gente ve a Jesús simplemente como un personaje a quien hay que celebrar en el mes de diciembre y aprovechar a hacer pachangas de nacidas del niño Dios, sentadas de niños, a ver cuándo inventan el primer pasito del niño Dios. Pretextos para hacer parrandas y pervertirse más. Marzo, abril se recuerda su muerte, pero simplemente como una historia. Jesús no es una religión.
Jesús es una experiencia transformadora. Jesús dice que el que puede tener la voluntad de invocar su nombre, su vida se convierte en una nueva criatura. Nicodemo preguntó qué algo para ser salvo y Jesús le dijo: debes nacer de nuevo. Y esa fue la experiencia de Saulo de Tarso, que más tarde escribe a los Corintios diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es Cristo. Cristo está vivo. Pero eso no tiene mayor significado si acaso no abres la puerta de tu corazón para que Él transforme nuestras vidas. Y cuando tomes esa decisión, venga lo que venga, ojalá pudiéramos decir con aquel mártir del evangelio que empezó a cantar mientras lo estaban torturando y llevando a la pena de muerte: he decidido seguir a Cristo. Le pidieron que renunciara a su fe o matarían a sus hijos frente de él. Y cuando vio a sus hijos que estaban siendo ejecutados, comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tomaron a su esposa y le dijeron: renuncias al evangelio y a ese Cristo o matamos a tu esposa. Su esposa le dijo: no hay problema, viejo. Nuestros hijos ya están con el Señor. Me toca ir a alcanzarlos. Y el hombre, sin responder si sí o no negaba a Jesús, solo comenzó a decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa y le dijeron: tus hijos no te ven, tu esposa tampoco. Puedes negar tu fe. Puedes renunciar a ese Cristo del que cantas. Tengas pena, nadie te va a señalar, ni tus hijos ni tu esposa, y puedes seguir viviendo. Y él, sin responder, comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le cortaron la existencia también a él. Gracias a su fe, hoy ese país se ha cristianizado y hay miles y miles redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cómo me bendijo escuchar el informe de unas despensas que mandamos a principio de año, en enero, para los hermanos desplazados por su fe. Y estábamos en una reunión de pastores y escuchaba a quienes les habían entregado las despensas. Hermanos de Matamoros, municipio de Nicolás Ruiz. Cómo le habían entregado a otros hermanos del municipio de Margaritas. Y luego en el reporte el hermano Luis Herrera decía: y le llevamos una despensa a una hermana con sus hijos que ahora está refugiada en un pueblo cerca de Margaritas, entre Margaritas y Comitán. Y dice él que esa hermana la expulsaron de su comunidad, la iban a quemar viva porque ella no quiso negar su fe. Y junto a su niño la llevaron a un matorral seco para prenderle fuego.
El niño se abrazó de ella y le dijo: mami, nos van a quemar vivos. Ella le dijo: no te preocupes, hijo, pronto estaremos con Jesús en el cielo. Y abrazó a su hijo. Los del pueblo, el encomendado para encender ese matorral, encendió el primer cerillo y fue apagado por el aire. Encendió el segundo y se apagó. El tercero y se apagó. Prácticamente terminó la caja de cerillos y no pudieron encenderlo. Y entonces, golpeándola, la sacaron de la comunidad y ahora está refugiada. Y ella recibió una despensa enviada por esta iglesia. ¿Qué tan poco podemos hacer cuando pudiéramos hacer más? Cuando hay gente que nos muestra que creer en Cristo Jesús no es simplemente parte de la vida y al ahí se va, sino que se abraza de corazón esa fe. Como quisiera que esta congregación tuviera ese tipo de gente, que no venimos a la iglesia solo por venir, sino que encontramos en este lugar y en el evangelio la razón de nuestra existencia. Y no solo para nosotros, sino para ser los atalayas, para decirle a otros que en Cristo hay salvación para sus almas. La urgencia del corazón de Dios es quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. La necesidad del corazón de Dios es quien va a ir a predicar estas buenas nuevas de salvación. Ojalá se levante otro Isaías, muchos Isaías, que puedan decir: heme aquí, envíame a mí. Ojalá se levanten otros Saulos de Tarso, que teniendo este encuentro con Cristo Jesús puedan decir: ordena, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que no solo sean historias que hemos aprendido, que no solo sean historias que dicen la Biblia, sino que sea nuestro ejemplo para imitarlos. ¿Qué quieres que yo haga? Eso muestra obediencia, eso muestra sumisión al señorío de nuestro amado Salvador. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Alguien puede preguntarle eso al Señor? ¿Alguien quisiera preguntarle al Señor hoy: ¿qué quieres que yo haga? Sin duda alguna que la respuesta será: necesito que seas una atalaya. Que vayas y le digas a otro el peligro inminente en que se encuentra. Porque si la muerte lo sorprende, se habrá perdido por toda la eternidad. Y nuestro Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos se arrepientan. Porque Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No se haga ajeno, hermano, hermana, joven, no importa tu edad. No se haga ajeno a la predicación del evangelio. No se haga ajeno al llamado del pastor de distrito, para que cierto día, tal vez miércoles o sábado, podamos reunirnos en cierta dirección. No llegues a la hora que quieras. Si acaso se puso una hora, un punto de reunión, que sea tu anhelo servir a Dios e ir y decirle a otro: Dios te ama. Alguien tal vez está esperando tu oración. Alguien está esperando que puedas indicarle el camino de la salvación. Les compartí en una reunión pasada, no sé si fue el domingo anterior, de aquel joven que asaltó a un anciano que vendía en una de las calles alrededor del mercado, y a pesar de ser poco el ingreso, este muchacho le robó ese poco ingreso y todavía lo golpeó para que el anciano confesara dónde tenía su guardadito. Y como el anciano realmente no tenía, pero el muchacho creyó que no se lo quería descubrir, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Cuando vino la policía, ya al anciano lo habían llevado al hospital. La policía indagó
y dio con el paradero de este ladrón, un joven sano y fuerte. El comandante lo llevó al hospital para que el anciano lo reconociera. Para su sorpresa, el comandante encontró a ese anciano en estado de coma, desfigurado su rostro. Y cuando el comandante vio la situación de ese anciano, se le fue a golpes a este muchacho. Y mientras lo golpeaba con toda su fuerza, llegó el momento que le dijo: vete al diablo, vete al infierno. Y el muchacho, adolorido de los golpes, vio a la cara del comandante y le dijo: ¿por qué todos me mandan al infierno y no hay alguien que me diga cómo ir al cielo? Somos buenos para juzgar y hasta para mandarlos al infierno, pero ¿dónde está el creyente? ¿Dónde está la iglesia que se levanta para decir cómo ir al cielo? Alguien me dirá: pastores, que yo ya prediqué una y otra vez en mi barrio, en mi colonia, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Abraham le dice a Dios: Dios, si hay 50 justos, ¿perdonarías? Y Dios dijo: si hay 50, los perdono. Abraham supo que no habían 50 y intercedió por 45. Y no habían 45, intercedió por 40, por 30. Y no habían 30, intercedió por 10. Y no habían 10. Y dice la Biblia que Abraham dejó de interceder y salió de la presencia de Dios. Estoy casi seguro que si Abraham hubiera dicho: Padre, si hay 5, perdonarías a Sodoma y Gomorra, y sabiendo que no habían 5, hubiera continuado diciendo: si hay 4. 4 sí habían. Era Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y yo creo que Sodoma y Gomorra hubiera tenido una oportunidad más. Qué lamentable es escuchar comentarios de hermanos y pastores que dicen: ¿para qué ir frente al Congreso a orar? Ya son señales del tiempo del fin. Sí, es cierto, pero podemos cambiar la historia. El Dios que tenemos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieran, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay esperanza. Usted que no quiere hacerlo y por eso dice lo que dije, tráguese su lengua, porque había una sentencia de muerte para todo el pueblo judío en el tiempo de Esther y de Mardoqueo. La sentencia estaba dada, pero Esther habló con Mardoqueo y ordenó a todo el pueblo judío de meterse en ayuno 3 días, y ella haría lo que nadie debería de hacer. Y después de 3 días de ayuno, la reina Esther halló gracia delante del rey, y la nación judía fue salvada de morir. ¿Quiere otra vez tragarse su lengua? Jonás ve y pregona contra Nínive. Va a ser destruida. Cuando oyó Nínive lo que venía, desde el rey hasta los animales se arrepintieron y entraron en ayuno. Y Dios perdonó a esa gran ciudad de 120,000 personas. Si la iglesia se parara en el lugar que debe pararse, yo estoy convencido que podemos tener un Tuxtla mejor, que podemos tener un Chiapas mejor, pero hace falta que la iglesia tome su lugar. Por favor, únase al grupo de evangelistas. Si no se atreve usted a predicar, acompañe a alguien, pero vaya ahí para estar orando mientras el otro está compartiendo. Si los 2 no se atreven, por lo menos ya 2 se arman de valor y con un folleto lo pueden tirar en la casa y salir corriendo. Pero hagamos algo.
hagamos algo. Amamos algo. Jesucristo, esperanza segura.